de entrar en el tema de las clases, que son las máquinas de estado finito y los state charts UML, quería hacerles una aclaración porque recibí algunas consultas por correo electrónico respecto de la posibilidad de cursar, porque entiendo que algunos de ustedes están en situación de libre en una o en las dos asignaturas que tenemos como correlativas previas, inmediatas previas. Justamente esta mañana me llamaron de la escuela y me me confirmaron y me insistieron en que los alumnos que pueden cursar son aquellos que tienen aprobadas las asignaturas inmediatas previas o en condición intermedia obtenida en 2020, por el tema del cursado virtual. Nosotros, o sea, e incluso eso lo tengo que verificar, ya les he pedido a Javier Belmonte y a Daniel Crepaldo que me envíen la lista de los alumnos, porque eso aparentemente no lo puede chequear el alumnado, así que lo tenemos que chequear en cada materia. Así que eso lo voy a chequear en cuanto reciba la lista de los profesores. La duda siempre surgía porque nosotros todos los años lo que hacemos es esperar hasta mesa flotante. El tema es que me decían esta mañana que la mesa flotante no está habilitada, al menos por el momento. El otro inconveniente es que hay asignaturas que no toman exámenes libres por la cuestión de los laboratorios. Piensen ustedes que recién ahora nos han habilitado la posibilidad de rendir algunos laboratorios. De hecho, nosotros estamos cerrando el cursado 2020 tomando esos laboratorios. En el curso tenemos que terminar antes de fin de marzo. Esto está sujeto absolutamente a cómo evolucionen las cosas, si se dan o no contagios y cómo evoluciona todo en general, o sea que tampoco sabemos hasta cuándo será. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir? Digamos, pueden, por supuesto, venir como oyentes a la asignatura. Pueden, si ustedes quieren, si la fecha del primer parcial resulta previa a la mesa flotante, rendir el primer parcial. Pero tienen que ser conscientes de que no lo vamos a corregir a ese primer parcial hasta que tengamos la certificación de que han quedado en condiciones de cursar la materia. Y si no quedan en condiciones de cursar la materia, esto quiere decir, no se efectúa la mesa flotante, o la materia que ustedes quieren rendir no toma examen de libre, ese examen, ese parcial que ustedes rindieron se desecha. Por lo tanto, cada uno decidirá qué hacer, pero piénsenlo porque, claro, preparar un parcial y rendir un parcial es un esfuerzo, ¿no? Entonces, yo no les puedo asegurar, nadie les puede asegurar que esa mesa flotante exista, y tampoco sé cómo es la situación de las materias previas respecto de los trabajos prácticos, porque a lo mejor aunque existe la mesa flotante, no pueden rendir como libres. Eso yo no lo sé. Entonces lo quería aclarar en general para que lo supieran, porque justamente me llamaron esta mañana de la escuela para decirme todas estas cosas. No sé si alguien quiere preguntar algo, o queda suficientemente claro. ¿Nadie? Bueno, si nadie, si queda ya aclarado con esto, podemos comenzar con la clase. No sé si hay que hacer alguna recomendación, Luciano, respecto de comunidades. Yo no revisé comunidades, no sé si se inscribieron todos. No, en realidad hay muchos inscritos, pero no todos respondieron la encuesta. Sí, un poco más la mitad. Tenía falta responder la encuesta. Después, lo que estoy haciendo
que ya está subida la clase de hoy, sería los temas de la clase de hoy, del año pasado, del año pasado, ya están los links en comunidades. Y de a poco vamos a ir subiendo los videos de las clases que ya se dieron y las anteriores, las que son ahí dando. Bueno, lo que hay que aclararles es que eso es lo que se grabó el año pasado, ¿está? O sea, este año no vamos a volver a grabar las clases. La única clase nueva que se grabó este año es la clase que dio Gustavo. No está Ah, bueno, grabada. esa es nueva, claro, porque fue presencial el año pasado. Hasta ahí llegamos presencial. Sí. Y después todas las otras Bueno, clases que están son del año pasado. bueno, las clases que están son del año pasado. Las clases nunca son iguales, gente, pero bueno, eso es inevitable, o sea, depende un poco también del interés que ustedes tengan, las dudas, las consultas que se hagan, etcétera. Digamos, al estar ya grabada, la base está, el material y las presentaciones la van a tener. Hay algún cambio siempre en las presentaciones, eso les aclaro, por eso subimos siempre la versión del último año, porque siempre algún pequeño cambio, a pesar de que el tema esté bastante ya asentado, suele aparecer. De hecho, en esta presentación hay algunos pequeños cambios. Pero bueno, eso va a pasar siempre. Bueno, sí, cuando tengan, porque hay gente que decía que no contestaba a la encuesta porque todavía le faltaba rendir algún trabajo práctico, por ejemplo, de sistemas digitales 1 y esto. En cuanto tengan esa condición definida, sí les pedimos que respondan la encuesta, sí podemos tener una idea de cuál es la situación del grupo de cursantes de este año. Bueno, y entonces lo que voy a hacer es iniciar. Bueno, a ver, ahí se ve más grande. Bueno, el tema que vamos a desarrollar esta clase es el formalismo de máquina de estado finito, en realidad una extensión del formalismo de máquina de estado finito que recibe el nombre de state charts, desarrollados por el doctor Harel hace ya una buena cantidad de años, en 1987, fue 1990, que luego fueron tomados por UML, por el lenguaje unificado en modelado. Forma parte de la especificación UML, es uno de sus diagramas, incluso un diagrama muy importante, que, bueno, fue tomado con la idea de apuntar a la programación orientada a objetos, ¿no? Nosotros no vamos a hacer programación orientada a objetos, vamos a trabajar en C, no en C++, pero lo que sí es interesante de los state chart UML es que ellos de algún modo estandarizaron la formalización, el formalismo, o sea, cómo se dibuja un estado, qué elementos tiene, de qué forma se especifican las transiciones, a eso me refiero, sería un poco la sintaxis del formalismo, y por eso se toma desde allí. Este formalismo, digamos, los state charts, nosotros lo vamos a utilizar para modelar el desarrollo de aplicaciones. El desarrollo de las aplicaciones en C las vamos a modelar utilizando estos state charts. Vamos a ver que estos modelos resultan muy útiles porque nos permiten especificar con mucha claridad el comportamiento, con un buen nivel de abstracción, y a partir de ahí nos van a permitir dirigir, organizar y estructurar la definición del código C. O sea, lo que se apunta es a evitar que directamente uno vaya a escribir código, a tirar sentencias en el ambiente, pegar, copiar, pegar, sacar de algún lado, que bueno, que puede funcionar si uno está abordando una aplicación sencilla, y de hecho uno puede lograr que ande y uno se queda muy contento, pero que si hay que abordar una aplicación más compleja o que hay que mantener y o modificar en el curso del tiempo, se complica bastante. O sea, la idea es obtener un buen modelo aplicando criterios y que luego ese buen modelo nos oriente a una codificación que resulte más eficiente, más organizada, más estructurada y más documentada, a fin de facilitar la reutilización y el mantenimiento de la aplicación. Esa es la idea.
Es así que, bueno, este va a ser el contenido de la presentación. Vamos a hablar un poco de sistemas embebidos, en particular sistemas reactivos, porque la gran mayoría de los sistemas embebidos son reactivos. Vamos a presentar el formalismo. Vamos a ver cómo ese formalismo se refleja luego en código. Y esto lo vamos a mostrar a partir de un ejemplo. En el campus, ustedes tienen subido, bueno, material de la cátedra, aparte de las presentaciones, hay subido ya un apunte, temas de ese apunte referidos a MEF y a la correspondiente codificación C están resumidos en esta presentación, pero el apunte está, así que está subida en una carpeta apuntes. Y luego hay una carpeta ejemplos, donde aparte del ejemplito del Bit Manipulation Engine, que ya estaba subido, se agregaron 2 ejemplos que se refieren al primer problema de la plancha 1, que es un problema muy sencillo, vamos a poner el enunciado aquí, resuelto en 2 versiones. La primera versión es a la que se enfocan los ejemplos esta presentación, y luego la segunda versión, que resuelve exactamente el mismo problema, apunta a dar mayor genericidad parametrizando, o sea, agregando elementos que permitan manejar el hecho de que a lo mejor en vez de tener 2 switch en la placa, tenemos 3, 4 o n switch, o usamos otra placa, y en vez de tener los 2 LEDs, tenemos 5 o 3 o lo que sea, y que lo que hemos construido, lo que hemos codificado, nos sirva de todos modos. Bueno, el material de consulta es este que está aquí. Hay un libro que ya habíamos mencionado cuando se trató el tema de arquitectura, que es el de SAMEC. Ese lo pueden bajar en el link que está allí, en la pantalla. Vamos a centrarnos básicamente en el capítulo 2 y algunos elementos del capítulo 3. De todos modos, el libro es muy interesante. Y hay otros 3 documentos que están en el campus, en una carpeta, o sea, hay una carpeta aparte del material de la cátedra, hay una carpeta de material de consulta que va por temas, y dentro de los state charts están estos 3 documentos. El documento original del doctor Jarel, donde presenta el formalismo, la versión 2,5 de UML, es larga, es un ladrillo, y tengan en cuenta que UML tiene un montón de diagramas, ¿no? No solo se trabaja sobre los state charts, porque se utilizan un montón de diagramas para abordar el modelado de software en general. Nosotros nos vamos a enfocar en aplicaciones, en desarrollo de aplicaciones en sistemas embebidos, donde los state charts son muy importantes. Pero bueno, el que le interese echar una ojeada está allí. Y finalmente, un apunte de la profesora Otero, de la Universidad del País Vasco, que lo dejó en libre distribución, está en castellano, y se enfoca, bueno, se basa en UML por el tema de la especificación del formalismo y da algunos ejemplos que también tomamos en esta presentación. Bueno, esto es general, ya lo hemos visto, o sea, si vamos a desarrollar un sistema digital, vamos a trabajar en una plataforma mixta, vamos a tener una parte de hardware y vamos a tener una parte de software. Las características de esta plataforma van a estar definidas siempre por los requerimientos de la aplicación. En esta materia, la plataforma hardware a la que nos orientamos son los microcontroladores, en particular, microcontroladores basados en el procesador Cortex M0 Plus. Y el desarrollo de las aplicaciones las vamos a hacer en C. De todos modos, para desarrollar estas aplicaciones, se vuelve a repetir aquí que vamos a modelar el comportamiento para lograr un buen nivel de abstracción que después dirija la confección del código. Entonces, nuestra plataforma hardware se puede personalizar. Está fija, está definida, es la que vamos a usar en la materia, pero recuerden ustedes siempre que ustedes van a poder habilitar o deshabilitar módulos dándoles o quitándoles, bueno, no quitándoles porque por defecto no lo tienen aplicado,
dándoles el reloj a través de la técnica de clock gating que se define en el módulo SIM, en el módulo de integración del sistema que tenemos en el microcontrolador. Por supuesto, personalizando estos módulos, ustedes saben que cualquiera de los periféricos tiene distintas formas de funcionamiento, y esto se configura al inicio de la aplicación, a través de funciones de biblioteca, y por supuesto también con el multiplexado de las patillas del microcontrolador. Las patillas son un recurso escaso, esto ya ustedes lo conocen porque se ha mencionado previamente y en materias previas también, y por lo tanto cada patilla puede cumplir distintas funciones. De acuerdo a la aplicación que estemos abordando, vamos a definir cuál es la que nos interesa. Bueno, esto resume un poco lo que decíamos. Acá tenemos la plataforma hardware simplificada, y por supuesto las funciones de biblioteca que nos van a permitir trabajar. O sea, recuerden que estamos utilizando funciones de la capa driver aquí, el tema de programación en capas que vimos en una clase previa, y entonces estas funciones de biblioteca que nos permiten interactuar con los distintos módulos. Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre desarrollo, el software va a estar orientado al desarrollo en sistemas embebidos. Los sistemas embebidos, como ya les deben haber comentado, siempre tenemos recursos limitados. No estamos trabajando en una PC de escritorio, estamos trabajando en un sistema embebido que va a tener ciertos recursos en silicio y hasta ahí, y que también puede ser que esté limitado en energía, o sea, puede ser que esté funcionando a batería y tenga que trabajar igual X periodo de tiempo. Puede ser que el ambiente sea hostil, y esto no quiere decir que vayan a la guerra, sino, por ejemplo, que estén en un ambiente industrial donde haya mucho ruido o mucha polución. Puede ser que sea un sistema que tenga que responder en tiempo real, o sea, que haya restricciones temporales, que tenga que ser robusto, que tenga que ser confiable, puede estar abordando alguna tarea crítica. Y por lo tanto, necesitamos herramientas que permitan abordar el desarrollo en forma efectiva. No solo en el momento que nosotros diseñamos e implementamos, sino después cuando está funcionando, que el ciclo de vida es más extenso que solo el diseño y la implementación inicial. O sea, si el sistema luego ya está en campo trabajando, es muy posible que tengamos que mantenerlo, corregir porque se nos pasó alguna cosa, o incluso actualizar. Entonces, para todo esto es muy útil utilizar modelos. ¿Por qué? Porque justamente nos permiten capturar el comportamiento del sistema. Hacer claro, hacer explícito ese comportamiento a través del modelo. Y hacerlo con un nivel de abstracción interesante, sin partir del código, sino primero definir el modelo y luego en base al modelo poder estructurar el código. Funciones anexas de la utilización de modelo podemos documentar, podemos especificar y documentar, y esto es fundamental si tenemos que hacer mantenimiento. Se aumenta la capacidad de prueba y mantenimiento, bueno, por el mismo motivo. Y al tener una cuestión clara en el modelo, o sea, si yo tengo que volver sobre la aplicación que ya desarrollé y tengo un modelo y puedo analizar en forma sencilla el funcionamiento, porque está claramente expresado en ese modelo, obviamente me ahorro tiempo. Y las modificaciones son más simples. Los sistemas embebidos, en un porcentaje altísimo, 95%, quizás más, son sistemas reactivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que van a estar interactuando en el medio ambiente, o sea, vamos a tener sensores, qué sé yo, un sensor de temperatura, un sensor de movimiento, humedad, lo que sea, que van a estar detectando la situación presente y enviando, notificando de la aparición de eventos a mi sistema embebido. Un sensor de temperatura que el sistema embebido pueda consultar y saber cuál es la temperatura, qué sé yo, de un horno. Y bueno, si esa temperatura superó 50 grados, haya que hacer alguna cosa. Y hacer alguna cosa quiere decir que el sistema embebido reacciona frente al evento que se presenta y mediante algún actuador hace algo, por ejemplo, apaga el horno.
Los eventos pueden ser externos o internos. Externos, los sensores, nos traen información del ambiente. Internos, por ejemplo, una temporización. Yo temporizo, qué sé yo, 5 minutos y después prendo el horno. Entonces el evento va a ser interno, porque el fin de esa temporización es interno a mi microcontrolador. Y de todos modos, el sistema tiene que reaccionar. Podemos tener limitaciones en tiempo, que es lo que ya decíamos, o sea, puede ser que requiramos una respuesta rápida. Y por supuesto, la reacción va a depender del estado del sistema, son sistemas con memoria, o sea, tienen estado y van evolucionando. De hecho, el formalismo que nosotros estamos abordando nos permite describir la evolución dinámica del sistema. Por lo tanto, hay una cierta historia, o sea, se comenzó en un estado inicial y de acuerdo a los eventos que se fueron presentando se va evolucionando. Pero hay que tener en cuenta que al mismo evento, dependiendo en el estado en que esté, el sistema puede reaccionar distinto. Por eso se dice que son sistemas con historia. Esa historia está plasmada en la evolución a través de los distintos estados que el sistema tiene. Bueno, y por supuesto, todas las reacciones que va a tener el sistema define ese comportamiento dinámico. Bueno, esto es un poco lo mismo, o sea, tenemos sensores y actuadores, y la dinámica se representa utilizando un modelo, que se formaliza. Y hay formalismos que ustedes ya conocen, y que han usado, de hecho. Por ejemplo, funciones matemáticas. En Sistemas Digitales 1, ustedes trabajaron con redes de Petri, y también trabajaron con diagramas de estado, con las MEF. También se podría utilizar el tema de tablas de estado. Y el tema de las MEF o diagramas de estado también los utilizaron, según tengo entendido, en informática aplicada. O sea, son formalismos que ustedes ya conocen. En esta materia le vamos a dar una vuelta de tuerca a esta cuestión, porque vamos a trabajar con un formalismo de máquina de estado extendida. Bueno, estos son los dos formalismos que ustedes trabajaron en Sistemas Digitales 1, Son dos representaciones de tipo gráfico y por lo tanto son claras, transmiten cuando uno las ve un montón de información respecto del funcionamiento del sistema que estamos abordando, la máquina de estado finito y las redes de Petri. Tienen diferencias entre ellos, ustedes ya las conocen. Las redes de Petri están orientados a sistemas con recursos compartidos y o evoluciones paralelas, típicas de aplicaciones industriales. Hay una implementación sistemática en código C, de hecho, hay software, hay aplicaciones que hacen una traducción automática, o sea, uno puede ingresar la red de Petri y se obtiene la codificación C o en algún otro lenguaje para luego realizar la implementación. Las máquinas de estado finito, por su parte, son simples, son sencillas y se pueden reutilizar, o sea, cuando uno piensa en las máquinas, porque en general utiliza más de una cuando implementa el sistema, se puede ir pensando cómo las define para poder reutilizar comportamiento. Para pasarlas a código son menos sistemáticas, hay distintas aproximaciones. Nosotros, bueno, en la materia las vamos a orientar hacia ciertas implementaciones específicas, pero por supuesto puede haber otras. Bueno, esto es en general, es un poco teoría. El autómata finito que tiene un número finito de entrada, un número finito de salida, estoy apuntando a máquinas de estado finito, ¿no? Por supuesto. Los símbolos que recibe, o sea, que son los eventos que van a entrar, y las acciones que realiza, o sea, los símbolos de salida, van evolucionando con el tiempo, responden a su comportamiento dinámico. Y el estado interno lo vamos a guardar en una colección de variables de estado, y el hecho de cómo se vayan encadenando, bueno, de algún modo es la evolución del comportamiento dinámico del cual venimos hablando. Bueno, las MEF tradicionales ustedes ya las conocen. Básicamente son estados y transiciones entre estados. Sin embargo, cuando las aplicaciones fueron creciendo en complejidad y por lo tanto cuando uno pensaba en modelizar esa aplicación, la cantidad de estados crecía
y, más importante todavía, la cantidad de transiciones entre estados crecía y podía ser este crecimiento exponencial o desmedido, la cuestión se complicaba. Una cosa es manejar una máquina de estado con 10 o 20 estados y otra cosa es si tiene 200. ¿Está? Entonces, obviamente, se empezó a pensar en cómo se podía manejar esta complejidad y cómo se podía trabajar con niveles de abstracción más altas, que nos facilitaran el pensar el problema, sin dejar luego de abierta la puerta, por supuesto, y marcado el camino para poder implementar, si no, no sirven para nada las abstracciones. Entonces, Harel en 1987 apunta a esto y hace una extensión del formalismo. Y justamente la idea de él es manejar la complejidad. Estos state charts, si bien la idea queda muy clara, como la plantea Harel, la cuestión del formalismo en sí, cómo dibujamos un estado, qué pasa con la transición, si hay actividades, acciones, etcétera, cómo las formalizamos, cómo las escribimos, cómo sería el equivalente a una sintaxis en lenguaje, quedó bastante abierta. Entonces ahí entró a tallar UML, que toma estos diagramas y los especifica bastante, que es lo que nosotros entonces tomamos para el desarrollo. Bueno, Harel en realidad agregó una buena cantidad de elementos, pero hay dos aportes que son los principales. Lo primero que hizo fue decir, bueno, hay que pensar si yo puedo dividir el funcionamiento general. O sea, si tengo lo que él llama contextos ortogonales. Esto quiere decir contextos independientes, que pueden trabajar cada uno por su lado. Si esto es así, hay que dividir el comportamiento y utilizar máquinas, una en un contexto, otra en el otro. Si hay 3 contextos, cada uno con su máquina. Por lo tanto, cada una de esas máquinas va a ser más acotada y va a representar un pedazo del comportamiento total. En general, en la práctica, uno no encuentra estos contextos tan independientes entre sí. Por eso es que se habla en realidad de contextos pseudo-ortogonales, o sea, suficientemente independientes como para que su funcionamiento sea abordado por máquinas separadas, pero no completamente independientes, y estas máquinas quizá, probablemente, y esto ocurre en la gran generalidad de los casos, deban comunicarse entre sí o pasarse información. Bueno, acá hay un ejemplito que está tomado justamente del libro de Samek, donde se ejemplifica con un teclado. Entonces se dice, bueno, si estoy trabajando con el teclado principal, tengo esta máquina, si estoy trabajando con el teclado numérico, tengo este otro. Ejemplificando, diciendo, bueno, tengo estos dos contextos que puedo separar y voy a modelar el funcionamiento. Bueno, esto es un ejemplo, cualesquiera, cada uno con su propia máquina de estado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, mire que queda menos de un minuto para que corte la llamada. 50 segundos queda. Bueno, entonces salimos, en todo caso salimos y retomo con esto de los estados compuestos. Sí, así me queda acordado. Ok. Me parece. Entonces hacemos, si salimos todos...